buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Comenzamos nuestra edición de día miércoles 5 de junio, siendo las 13:06. Los saluda el doctor Jorge Acosta y estamos aquí en el estudio con un gran amigo republicano, además con el corazoncito en Santiago, ahí dando la pelea, don Vicente Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Jorge, y así como tú estuviste algún día ahí dando la pelea en Santiago, nosotros ahora estamos agarrando esa posta y por supuesto siempre mirando tu buena gestión como concejal. Así que muchas gracias por la invitación. Muy contento, también aprovecho de darle muchos saludos a todas las personas, los amigos, la gente que nos apoyó en esa época y que hasta el día de hoy me toca a muchos de ellos atender en la consulta. Y quiero además saludar de forma telemática a nuestro gran amigo Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, supongo yo, desde la región de Valparaíso. Así es, querido Jorge, saludos a Vicente acá desde la región de Valparaíso. Un día frío pero bonito, como siempre acá en esta región, la más linda de Chile, querido Jorge. Bueno, efectivamente, y preparándose ya para el frente de mal tiempo que dentro de los próximos días debería llegar también a nuestra zona central del país. Vamos a partir conversando algunas novedades del tema que se ha tomado la semana, que es la situación del alcalde Jadwe. En la tarde del día de ayer, después del programa, cerca de las 5 de la tarde, se publicó una declaración del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, partido del dictador Maduro, quien expresó su apoyo al alcalde Daniel Jadwe, que se encuentra en prisión preventiva en el anexo Capitán Llaver, y sostenían desde el partido del dictador Maduro, más bien, que es una víctima de la infame estrategia violatoria de los derechos humanos. Le entregaban su apoyo y solidaridad a el alcalde Jadwe, ya que es una víctima, ¿cierto?, de esta estrategia violatoria de derechos humanos mediante la instrumentalización de la justicia como modalidad de acción política. Es lo que le gusta decir al mundo de la izquierda cuando se ve involucrado en esta serie de dificultades y de delitos, ¿cierto?, conocido como el lawfare. ¿Cómo lo ve Juan Pablo Rodríguez? Efectivamente, Jorge, mira, yo creo que en todo este caso, incluso más grave que los delitos que se le imputan al alcalde Jadwe, que son gravísimos, que tienen una entidad muy extensa y que a mi juicio justifican plenamente la prisión preventiva y que tienen visos de plausibilidad bastante evidentes en delitos gravísimos como fraude al fisco, cohecho, administración fraudulenta u otros. Me parece que incluso más grave que eso es la conducta que ha tenido el Partido Comunista y la reacción que ha tenido el Partido Comunista, y que me parece especialmente grave porque muy lamentablemente el Partido Comunista chileno, que es una excepción a nivel mundial, un Partido Comunista tributario de una historia de genocidios y miseria que siga existiendo y que siga siendo institucional, es una rareza a nivel mundial. Y en nuestro país también ha sido una rareza la importancia específica que ha ido adquiriendo, especialmente desde el gobierno de la nueva mayoría, desde Bachelet II hasta esta parte, en donde el Partido Comunista pasó de ser un partido, no a nivel electoral, porque a nivel electoral sigue siendo igualmente chico, pero a nivel de representación, a nivel de influencia, muchísimo más influyente, ¿no? Y este Partido Comunista ha dado muestras permanentes, Jorge, de su deslealtad, ¿no? Deslealtad con nuestra democracia, con nuestras instituciones, con nuestro Estado de Derecho, validando la violencia política en el estallido social, haciéndose eco de mentiras para promover, por ejemplo, la destitución del presidente de la República, generar verdaderamente un golpe de Estado fallido en torno a octubre del 2019. Y hoy día, a propósito de lo de Jadwe, muestra no solamente su ridiculez de tratarlo, digamos, de un preso político, ¿no? Como si existiese hoy día la capacidad en Chile de poner de acuerdo, qué sé yo, al Consejo de Defensa del Estado, que dirige una persona cercana al Frente Amplio, a los tribunales de justicia, al Ministerio Público, todo contra el Partido Comunista. La verdad que cae por su propio peso lo ridículo de la tesis, pero muestra, ¿no?, cuando van de forma matonesca a plantarse frente a los tribunales de justicia en el día de la audiencia de la formalización, cuando acusan de que Jadwe es un preso político, cuando apuntan con el dedo a la justicia, lo que muestran una vez más
es su carácter completamente antidemocrático, abiertamente totalitario muchas veces, y que su moral revolucionaria, es decir, su creencia de que todo está justificado en la medida que aquello consiga de manera inmediata o inmediata acercarnos a la revolución que ellos proponen, justifica plenamente todo este tipo de acciones. Así que a mí me parece que más grave que lo de Daniel Jadwe es lo del Partido Comunista, Jorge, que nos muestra una vez más su vocación antidemocrática y da cuenta de la gravedad que significa para Chile que cada día más adquiera mayor influencia el Partido Comunista chileno. Ahora, es interesante esta estrategia, ¿cierto?, que ha tomado la izquierda latinoamericana, de que cuando suceden estas cosas rápidamente entran en este discurso, como el que dice el partido de Maduro, cuando acusa una estrategia regional para acusar sin fundamentos legales y probatorios a líderes progresistas promoviendo la persecución política. Se busca destituir y destruir la imagen pública intachable de Daniel Jadwe, sostienen los comunistas y socialistas venezolanos, inhabilitar su gestión que cuenta con el respaldo del voto popular. No olvidemos que se hizo algo similar con el caso de Cristina Kirchner, que está condenada, ¿cierto?, por la justicia argentina. Se hizo lo mismo con Lula da Silva, que también estuvo preso, digamos, por situaciones de corrupción, y también sucedió lo mismo, incluso cuando se vio involucrado en hechos también delictuales el propio Marco Enríquez Ominami, y rápidamente aparecen estas cartas de esta solidaridad internacional donde rápidamente le entregan su respaldo. Y digámoslo nuevamente, o sea, nunca habíamos visto que un partido político con su presidente encabezándolo se situara en el hall de entrada de tribunales para decir que la persona correligionaria de sus filas era inocente desde el punto de vista político. ¿Cómo lo ves, Vicente Martínez? Bueno, tú también en programas anteriores dijiste la frase, pero Jadwe también la había dicho antes: no hay presidente de izquierda en el continente que no haya estado preso antes, ¿no? Todos los que habían entrado, desde Dilma Rousseff, Lula da Silva y Cristina Kirchner, habían estado. Eso es lo que él usaba para exculparse. Claro, como para decir, bueno, yo también voy para allá, quizás era para volver a una aventura presidencial. Pero así de corrido está el eje del Partido Comunista, ¿no? Un partido que hoy día ser anticomunista es defender la democracia, y ser comunista es ser antidemócrata, y eso no lo podemos olvidar, porque este es el Partido Comunista que miente pero también roba. El Partido Comunista que cada vez que le pasa algo se victimiza, pero ya solo se los cree Venezuela y Cuba, pero también empieza a inventar ciertas excusas como las que el mismo Jadwe alega, ¿no? Trata de jugar al empate pero gana por goleada en este tema. O sea, Jadwe, la gente, el grupo duro de Jadwe decía: oye, pero Katy Barriga. Sí, aquí nadie está interesado en defender a Katy Barriga, son delitos distintos y que pase lo que tenga que pasar con los dos, pero eso no le va a quitar la culpa a Jadwe. Oye, pero la Municipalidad de Las Condes, cuando apareció el caso Sierra Bella en Santiago Centro, bueno, oye, Iracy Hasler no deja de tener culpa en el caso Sierra Bella, que ahora dicen, ojo, ahora dicen que ya no son culpables de esto, de Sierra Bella, porque se cerró el caso. Pero para que lo tengan claro todos los vecinos de Santiago y todos los chilenos, el caso Sierra Bella se cierra porque no alcanzaron a transferir la plata. Pero estaba clara que la licitación se firmó por un monto mucho más alto del normal. Y con esto cierro, un último dato. Jadwe, antes de irse a la formalización, hace un último consejo municipal, donde selecciona ciertas personas de la municipalidad para que pasen a planta, a ser funcionarios de planta. Y entre ellos selecciona uno. No me acuerdo el apellido, un apellido francés bien vinoso que incluso si lo recordaron no lo diría en público porque no lo sé pronunciar. Pero ¿cuál es la gracia? Ese empleado público de Recoleta, esa persona trabajando en la municipalidad de Recoleta, él es el mismo que se hizo cargo del acuerdo en Santiago de la clínica Sierra Bella, militante del Partido Comunista. Esa es la gente que hoy día el Partido Comunista quiere dejar de planta en las municipalidades. ¿Qué significa de planta? Apernado en el sistema público. ¿Para qué? Para financiar a la militancia, para seguir estando ahí incluso cuando pierdan las elecciones. Y eso es lo que tenemos que frenar. Bueno, y no han dejado de caer, ¿cierto?, las declaraciones en contra del actuar del Partido Comunista desde el propio gobierno. Hace algunos minutos fue la propia ministra del Interior, Carolina Toá, quien llamó a no hacer defensas corporativas de alcaldes formalizados. En política se estila, sostuvo la
ministra del Interior. Básicamente ella sostenía que se debe respetar la labor de la justicia, no debe interferirse con ella, no se deben anticipar conclusiones y menos aún tener defensas corporativas en que los cercanos se les defiende y a los lejanos de antemano se les acusa y se les da por culpables. Nadie podría dudar hoy, sostiene Carolina Toá, que nuestro comportamiento ha sido el mismo cuando son cercanos que cuando son lejanos y hemos ahorrado todo tipo de conclusión anticipada, aunque habitualmente en política se estila. No se lo mandó a decir con nadie, el combo directo a la actitud que ha tenido el Partido Comunista, partido fundamental de la alianza de gobierno. ¿Cómo lo ve Juan Pablo Rodríguez? Yo agregaría dos cosas, Jorge, a la conversa. Lo primero, muy a la línea de lo que decía Vicente, porque a veces uno trata que la gente, digamos, no está tan informada, está un poco cansada de los temas y en general se trata a veces con brocha gorda. Es fácil meterlos a todos como al mismo saco y sacársela fácil. En este caso, haciendo comparaciones que no tienen lugar. Los delitos de Jadwe, los que se les imputan, son gravísimos. Es una lista mucho más larga y mucho más grave, por ejemplo, que la de Katy Barriga, que yo creo que también tiene plausibilidad lo que se le acusa y ojalá, en caso de que se compruebe, termine siendo condenada. Pero en el caso de Barriga, por ejemplo, estamos hablando de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. En el caso de Jadwe estamos hablando de administración desleal, que tiene penas posibles de 3 años a 10 años, cohecho, que tiene penas posibles de 541 días a 3 años, estafa, que tiene penas posibles de 3 años a 5 años, fraude al fisco, de 5 años a 15 años y diversos delitos concursales también de 540 días a 10 años. Es gravísimo lo de Jadwe. Es desfachatado lo de Jadwe. El desvalor de la acción de Jadwe es muy grande, ¿no? Y por lo tanto también se justifica, creo yo, la prisión preventiva. Y respecto a la relación gobierno-partido comunista o, si se quiere, socialismo democrático, partido comunista, yo estoy un poco cansado del gobierno, como que ya creo que el gobierno en todas sus dimensiones son solo declaraciones. Lo veíamos en la cuenta pública, ¿no? Ninguna cuenta, sino que solamente promesas hacia adelante, ¿no? Expertos en prometer, en anunciar, completos ineptos en hacer cosas, en mostrar resultados en materia de seguridad, en materia económica. Creo que a nivel de relaciones políticas dentro de la coalición de gobierno me parece similar, ¿no? Yo creo que el gobierno ya tiene que empezar a responder. Digo, oiga, mire, los parlamentarios, determinados parlamentarios están votando en contra de la agenda de seguridad. Bueno, eso tiene que hacer cuestionar la alianza de gobierno, pues está el gobierno por un lado y los parlamentarios para otro. Permanentemente estas peleas, digamos, con el Partido Comunista, que mire que esto, que aquello, bueno, ¿y eso en qué se traduce? Más allá de una declaración, de un anuncio, de una cuñita en el diario. Eso tiene que tener consecuencias políticas, ¿no? Porque cuando un partido, como tú bien señalas, central en el gobierno, probablemente el principal, tiene la deslealtad democrática de estar abiertamente contra la separación de poderes del Estado, atacar directamente la independencia del Poder Judicial haciendo sus mitines fuera del Congreso, acusando al Consejo de Defensa del Estado de actuar políticamente, etcétera. Bueno, eso tiene costos institucionales, eso es una lealtad institucional. Esa deslealtad no puede ser permitida por el gobierno. Así que a mí, pese a la apariencia de ser declaraciones fuertes las de la ministra Toá, a mí no me convencen del todo. Creo que es insuficiente y que hay que ir más allá de las palabras, y eso se tiene que traducir en acciones concretas que den cuenta de la deslealtad del Partido Comunista con el gobierno, con la democracia y con nuestras instituciones. Bueno, y no ha sido la única que ha hecho críticas directas al Partido Comunista, porque también el subsecretario del Interior sostuvo que no es bueno para la democracia que las fuerzas políticas que tienen una responsabilidad superior a la del ciudadano, que pueden perfectamente acompañar a alguien, se inmiscuyan en estas cosas. Las fuerzas políticas tienen que entregar mensajes claros al país. Creo que la autonomía de los poderes del Estado es esencial para preservar la democracia, es lo que hemos dicho aquí. O sea, ciertamente el Partido Comunista no cree en la democracia, no cree en la separación de poderes y no tiene ningún empacho en no solamente decirlo, sino que también generar actos como los que hemos visto que son bastante vergonzosos. Vicente Martínez. Y agrego una patita porque la ministra Toá preguntaba ¿quién puede dudar de que nosotros del gobierno hemos tratado igual a ajeno y propio? Aquí dudamos porque el criterio Toá, famoso criterio Toá, pucha que dejaba que desear en el trato de igualdad, por lo menos de acción política o de comentario político del gobierno hacia los distintos implicados. Para explicarlo en castellano, se querían echar a un director de Carabineros porque tenía problemas con su barra brava. O sea, porque algunos piensan que su accionar fue que al final organizó una violación de derechos humanos para el 18 de octubre, sistemática por supuesto,
cosa que no es verdad y que lo ha demostrado la justicia, pero el Partido Comunista y la barra brava sigue ahí pendiente de cobrar palabra. Y después, cuando pasaba lo de Jadwe, cuando tenían ministros complicados, parece que el criterio Toá no servía. Entonces, ministra, yo le pongo en duda que usted haya tratado igual ajeno de propio. Y una segunda pregunta, la ministra Toá pareciera que el Partido Comunista es Chile Vamos, es la oposición, como si fuera una aparecido en la calle. Oye, son sus socios principales de gobierno. ¿Qué medidas va a tomar ministra Toá por esta actitud del Partido Comunista? Si son sus socios. ¿Qué ministro sale? ¿Cómo van a afectar al Partido Comunista? ¿Cómo lo van a arreglar detrás del gobierno? Lo premia, tratando de poner a una presidenta comunista en la Cámara de Diputados. Entonces es completamente inconsistente. El enojo con el Partido Comunista con la mano derecha y con la mano izquierda teniéndolo de partido principal. No tiene consistencia. Estamos conversando con Juan Pablo Rodríguez, Vicente Martínez, y vamos a nuestra primera pausa en Nuevas Voces, que es ahí, que ya volvemos. Estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Vicente Martínez y con Juan Pablo Rodríguez, pero antes vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. Y este invierno, conectados y con energía, en Enel refuerzan sus canales de atención para entregarte un mejor servicio. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, dilemas sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Bueno, estábamos conversando sobre el tema de la semana, pero bueno, ha pasado un poquito medio colado, pero este fin de semana tenemos primarias en varias regiones, en varias comunas, y se están sabiendo ya candidatos que van a perfilarse como los abanderados, ¿cierto?, de las distintas coaliciones o de la oposición o del oficialismo, y van haciendo sus puntos. Hay algunas cosas que han ido llamando la atención. Por ejemplo, el candidato de Chile Vamos, ya oficializado por Viña del Mar, el candidato, ¿cierto?, Iván Poduje, en una entrevista con el diario La Tercera, ha ido marcando sus posiciones en torno a la discusión política nacional, no en torno a los temas de la comuna, al menos en este titular, porque estaría en contra del aborto, a favor de la pena de muerte. Por otro lado, tenemos la novedad, ¿cierto?, de que sería ungido como candidato por la comuna de Huechuraba, representando a la Alianza de Chile Vamos, el empresario Maximiliano Luxich, que estaría ingresando como candidato independiente en cupo UDI para competir en esa comuna donde el alcalde actual, Carlos Cuadrado, no irá a la reelección. Tendremos también primarias de Chile Vamos en Huechuraba. Sabremos si entre Felipe Alessandri y Carlos Ward será el elegido por esa colectividad. También está el candidato Lea Plaza, que va a ir de candidato, entiendo yo, por los republicanos. Entonces, está entretenida la cosa, se vienen las elecciones, aunque hay cero ambiente electoral, ¿o no, Juan Pablo Rodríguez? ¿Cómo lo ves tú? Cero ambiente electoral, y ojalá también que nos acompañe el clima, ¿no? El tiempo, el fin de semana. A propósito, acá en la región de Valparaíso tenemos siete primarias. En el mundo quizá más del Gran Valparaíso, y la derecha está en la primaria en Concón, que es una comuna hoy día gobernada por un alcalde de extrema izquierda, una comuna demográficamente, electoralmente de derecha, en la cual la derecha fue, ojo, porque uno dice lo Barnechea con las Condes, con 4 candidatos la vez pasada, y se perdió por ir con 4 candidatos. Así que en buena hora que existan primarias. Y en el caso de Viña del Mar, si bien no hay primarias, pareciera ser, y en buena hora también, que la candidatura de Iván Poduje está generando efectivamente un ecosistema de unidad. Él no solamente hoy día es el candidato de Chile Vamos, como señala la prensa, sino que también de otros 3 partidos, y tiendo a creer yo probablemente pronto del Partido Republicano. Y más allá de las declaraciones que a mi juicio no son tan relevantes en orden al rol al cual se está postulando en materia de aborto o pena de muerte, sí es lo que tiene dentro de su esfera de competencia. Iván Poduje ha mostrado en estos días, la verdad, que una claridad conceptual bastante importante respecto de lo que Viña necesita. Yo invito a quienes nos estén escuchando que lo sigan
en sus redes sociales. Hoy día Viña lamentablemente es una ciudad en decadencia. Iván Pujé tiene ese carácter gestor, tiene esa fuerza, esa energía, y permanentemente está hoy día recorriendo toda la ciudad con propuestas muy concretas, y creo que su perfil es algo que hoy día la ciudad de Viña del Mar requiere con urgencia. Alguien que proyecte la ciudad en el mediano y el largo plazo y se dedique a hacer cosas, que es precisamente lo que la actual administración de Ripamonti no hace, ¿no? Lo que hace es hablar, declarar, pero de hacer poco y nada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahí se está formando la unidad, y obviamente, como en todas las fechas preelectorales y de decisiones, las negociaciones son complejas, pero yo soy un convencido que el espíritu de unidad va a ir generando la apertura en los distintos casos para que se elija un candidato lo más competitivo posible, lo más único posible, y podamos enfrentar bien las elecciones. Vicente Martínez. Acá hay un tema importante en cuanto a las primarias, que quizás ha hablado poco, que es ¿cuánta participación va a haber? Todo parece decir que van a haber lluvia. Es una votación voluntaria después de que hemos tenido chorrera de votaciones obligatorias. Y que aparte las de octubre son obligatorias. Entonces yo, cuando se estaba hablando de las primarias, yo me acuerdo en un programa de YouTube, decía, oye, la gente al final, el candidato va a llegar y le va a decir, oye, este domingo vote por... Y la gente le va a decir, perdón, ¿es obligatorio ir? No. Ah, ya. Listo, se acabó. Entonces quizá no vaya. Yo creo que el tema de la participación va a ser clave, porque ahí vamos a poder tener una respuesta si sale el candidato de la primaria fortalecido o no. Porque en las primarias, claro, uno tenía una elección más, un periodo de campaña extra, te puede fortalecer mucho. Pero también hay casos en los que no salen fortalecidos. Por ejemplo, los candidatos que se empiezan a denostar y al final a destruir entre ellos. Caso ejemplar, Osandón Felipe Kast en la primaria presidencial. Pero también cuando su primaria no logra convocar gente. Es un candidato que queda debilitado. O sea, mira, la primaria, el sector, esto es la gente que le interesa quién sea el candidato del sector. Entonces ahí yo creo que Chile Vamos y todos los que tienen primarias van a tener que tener harto ojo en cómo se sale parado ese día. Esperamos, por supuesto, que todo transcurra normalmente, pero sí tendría no solo quién gana, sino también cómo gana. Dejo ahí el punto. Bueno, y antes de que se nos olvide llamar a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de YouTube a poner me gusta en nuestro programa, además de hacer sus comentarios, y como les habíamos dicho anteriormente, vamos a hacer un pequeño concurso. Vamos a entregar hoy día, vamos a regalar el libro Los comunismos en América Latina, recepciones y militancias entre el 48 y el 91, de Santiago Aranguis Pinto y Patricio Herrera González, editorial Historia Chilena. Todos los que le pongan me gusta en YouTube y que además nos escriban en los comentarios. Aprovechamos de saludar a quienes ya han escrito: a Andrea, Rodrigo Codocedo, Pedro Fernández, Claudio Silva, Braulio Parra, y a todos los que han estado comunicándose por esta vía. Muchas gracias por sus comentarios y los compartimos. También la alegría con ustedes de saber que podemos hacer esta interacción. A ver si nos podemos conseguir un segundo ejemplar para mandárselo ahí a Canadá, a Jadwe. Bueno, a propósito de lo que hemos estado conversando, decidimos que ese libro era el que podíamos entregar hoy día. Y también no quería perder la oportunidad de comentarles esta invitación que le estamos haciendo a todos nuestros auditores sobre el seminario de análisis político y económico 2024, el primer seminario organizado por Radio Agricultura, y contará con destacados conductores como Checho Irane, Gonzalo Miller, Carol Baum, Tomás Bengolea, Pancho Rego, José Francisco Lagos, Mara Cedini, Cris Portugal y Carla Rubilar, entre otros destacados panelistas. Este martes 18 de junio entre las 8 y las 10:30 horas en Metropolitan ex Casa Piedra. Recuerda comprar tus entradas a través de ticketmaster.cl y sé parte de este importante seminario organizado por Radio Agricultura y Agricultura TV. Bueno, antes de que se nos vaya el bloque, había otro tema que también ha estado dando vuelta, que
surgió muy potente el fin de semana con el discurso del presidente y que después se vio opacado por la noticia de la prisión preventiva del alcalde Jadwe, pero ya se han visto los primeros efectos de el anuncio del presidente de la República de promover una ley de aborto y eutanasia, y entre otras cosas ha sucedido que ha tenido una crítica bastante importante de la democracia cristiana. De hecho, era su propio presidente, el demócrata cristiano y diputado Alberto Undurraga, quien sostenía que llamaba la atención que se hiciera este anuncio con tanta anticipación, unos 5 o 6 meses antes de que se enviara el proyecto de ley. El vicepresidente de la Cámara, segundo vicepresidente y diputado también demócrata cristiano, Eric Aedo, en algún minuto también sostuvo que se podían congelar incluso las relaciones con el gobierno, y ayer o anteayer comentábamos que se rechazó la ley Zamudio, y era primera vez en lo que va de gobierno que los parlamentarios demócratas cristianos votaron en contra y no alineados con el gobierno. Pareciera ser que le está costando un poquito caro al presidente esta decisión que tomó. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo Rodríguez? Completamente, Jorge, en buena hora que le cueste caro, y le cuesta caro más allá que por las declaraciones de los actores políticos institucionales, les cuesta caro porque el pueblo de Chile es profundamente contrario a las leyes de aborto y a la visión que tiene en la materia hoy día el actual oficialismo. Es una propuesta que no solamente es, en principio, profundamente contraria a la dignidad de la naturaleza humana, sino que además es profundamente contramayoritaria en Chile. Y por lo tanto, eso hace doblemente evidente que el hecho que el gobierno la esté, comillas, impulsando, no responde a un sentido de realidad de que efectivamente ellos creen que pueden tener los votos o el clima de opinión pública para aprobar un proyecto de ley de ese tipo, sino que tiene que ver con una argucia en orden a tratar de instalar un tema en la agenda pública que desvíe la atención de temas que hoy día son especialmente acuciantes para los chilenos y en los cuales el gobierno no tiene nada respecto de lo cual dar cuenta o mostrar resultados, sino que solamente tiene malos resultados que mostrar. Y esa estrategia en buena hora que al gobierno no le resulte, y yo tiendo a creer, dado que no está ni el clima de opinión ni los votos en el Congreso, que va a ser la propuesta del gobierno algo que más bien se va a diluir prontamente, y que sus esfuerzos de reflotar los efectos de generar polarización o distraer a la agenda pública van a ser más bien efectos infructuosos, y que habla de un voluntarismo del gobierno que una vez más da cuenta que tiene una desconexión muy grande con la realidad. Bueno, ya nos están escribiendo en nuestro canal de YouTube, la gente pidiendo, ¿cierto?, ganarse el libro Los comunismos en América Latina. No olviden ponerle me gusta y además pedir que quieren tener el libro, y ahí lo vamos a sortear al final del programa. Don Vicente Martínez, ¿cómo lo ves tú? Dos datos. Primero, la ley Zamudio 2.0, también conocida como la ley Mordaza, era una pésima ley que contraviene todo sentido democrático. No quiero entrar en detalles, pero sí quiero dar los nombres de los parlamentarios de oposición que se abstuvieron, porque encuentro que es un verdadero chantaje entrar por cupos de partidos que en sus declaraciones de principio, en su actuar político, se oponen a estas leyes, y que ellos después, cuando entran, con los votos del partido en parte, se comportan así. Primero, Joaquín Lavín Jr. de la UDI, Jorge Guzmán de Evópoli, Enrique Lee, ex PDG Avancemos Chile, Gaspar Rivas, parece que la vicepresidencia no era solo dar el voto ahí, del PDG, y Natalia Romero de la UDI. La ley Mordaza, bueno, ya algo se ha comentado sobre el tema, pero yo quiero relacionarlo con lo que planteáis tú del aborto, porque parte de la oposición ha dicho sobre el aborto que no podemos pisar el palito del gobierno, no podemos caer en el juego de entrar a estos temas cuando no es una urgencia social. Pero yo le pregunto, y en esto quiero marcar diferencia con parte de la oposición, cuando se trata de una ley que les conviene electoralmente criticarla, como es la ley Mordaza, parece que sí pisan el palito y no es una urgencia social. Cuando hablamos de la condonación del CAE, que salimos todos a ladrar, porque tocaba ladrar en ese tema, porque había que evitar esta mala ley, todos salimos a ladrar, y por supuesto que la condonación al CAE no era urgencia social. Entonces, ¿qué quiero decir? Parece que hay parte de la oposición que no quiere hablar del tema del aborto porque asume que es un problema electoral hablar del aborto, y más cuando se tiene una posición en contra del aborto.
en todas sus causales y por supuesto también del aborto libre. Bueno, yo invito a la oposición a sumarse a la política de las ideas y a la política de las convicciones y defender ante todo el primer derecho, que es el derecho a la vida y de los niños que están por nacer, y por supuesto también oponerse a la eutanasia, porque la vida se defiende desde la concepción hasta la muerte natural. Y por supuesto que podemos seguir hablando de las urgencias sociales del país, nadie está diciendo eso, pero sí podemos caminar y mascar Chile y poner el grito al cielo con que siempre vamos a defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Absolutamente de acuerdo. Quiero saludar a quienes nos escriben en nuestro chat de YouTube. Pilar Bauzá fue también al lanzamiento del libro en la San Sebastián, que estamos regalando hoy día sobre los comunismos. Claudio Silva nos dice: el deplorable estado de Valparaíso y la mala administración de Viña del Mar hacen necesario cambiar el color político. Mandan muchos saludos Silvia Giancamille, Rodrigo Codocedo, Mario, Manuel Lascano, Lucía Heredia, Gonzalo Pizarro, Juan Carlos Vargas y tantos más. Les pido que no olviden pedir que quieren el libro en los comentarios y ponerle like. Ya hemos más que duplicado los likes que tenemos en nuestra señal de YouTube. Vamos a ir a nuestra última pausa y a la vuelta vamos a tener una interesante conversación con Romeo Jodali, vicepresidente de clientes, canales y marketing de AFP Capital, uno de nuestros auspiciadores, para hablar a propósito de esto de la información y la desinformación que puede haber en torno a el debate sobre pensiones. No olvidemos que hubo una discusión, un video que planteaba información radicalmente distinta, la ministra plantea radicalmente distinta información, entonces es importante también entregarle un poquito más de información a nuestros auditores. Por lo tanto, quiero agradecerle muchísimo la participación el día de hoy en el panel a don Juan Pablo Rodríguez, presidente, ¿cierto? Director ejecutivo de la Fundación Piensa de Valparaíso, le estoy subiendo el cargo, muy bien, ya está como con una single celo. Y también a nuestro querido Vicente Martínez, nuestro Vicente juzgado por Santiago Republicano, ¿no? Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a Nuevas Voces y a toda la gente que nos sigue siempre acá. Nosotros vamos a nuestra última pausa y ya volvemos, quédese ahí.